Hola, buenas, bienvenidos a un video sobre electrónica. Mi nombre es Brando Ibrahim Barbosa González y realicé un proyecto de tonos utilizando el PIC16F887 y dos software. En este caso, el primer software vendría siendo el Microset for PIC, es este de aquí, en el cual utilizaremos una función que tiene, que es la librería de Sound, y este lo utilizaremos para simularlo en el software este que tenemos aquí, que es el Proteus, en este caso la versión 8.8. Y bueno, en este caso lo primero que tenemos que hacer es hacer un código en el micro C y para utilizar la función que mencioné de la librería de Sound. Y bueno, como el proyecto consistía, como dije, sobre tonos, pues bueno, esta función del micro C nos ayudará a realizarlo. Entonces, lo primero que tenemos aquí es este que dice void tone 1, que básicamente, bueno, pues forma nuestro primer tono, pero primero tenemos que saber qué es o por qué tenemos aquí el void. El void lo tenemos aquí básicamente porque al nosotros escribir void, lo que haya a la derecha funcionará. No importa el nombre que le pongamos, funcionará siempre y cuando la función que le pongamos, que en este caso como vemos aquí, tiene unas llavecitas, pues básicamente la función que hará, como si fuera, pues por así decirse, un ciclo de if, pero en este caso no es así. Simplemente estamos creando una función. Y bueno, como vemos, está fuera del void menú, ya que se puede decir que estos son como si fueran, estuviéramos declarando unas variables o funciones y demás. Así que bueno, entonces, volviendo a lo de antes, tenemos el void tone 1, que forma nuestro primer tono, y este void tone 1 tiene el comando de sound play, ya que como dije, al estar utilizando la librería de sound, nos da los accesos que tenemos aquí a la parte derecha, que tenemos que activar el sound para que nuestro código pueda funcionar. Si no lo activamos, nuestro código no va a poder funcionar. Bueno, entonces activamos el sound y tenemos aquí básicamente dos, por así decirlo, funciones que nos está brindando. Entonces tenemos aquí el sound play, que es el que estamos utilizando aquí. ¿Qué es lo que hace este sound play? Básicamente es el que emite el sonido, y entre paréntesis viene siendo adentro, tiene lo que la frecuencia y el tiempo que se emitirá. En este caso la frecuencia es la parte de la izquierda, el 659, y el tiempo en el cual durará será de 250 milisegundos. Y bueno, entonces tenemos aquí ya formado el void tone 1, y después tenemos en este caso los demás void tone, el void tone 2 y el void tone 3, que también tienen, como vemos, podemos observar sus frecuencias y su tiempo de cada uno de ellos. Y bueno, entonces después de declarar esos tres tonos, tenemos uno que se llama void melody, que lo que hace es, por así decirse, es un conjunto de estos tonos que nosotros tenemos aquí, y estos tonos conforman una melodía o puede producir cualquier canción o cualquier sonido que uno desee. En este caso los tonos que tenemos aquí forman la melodía del Yellow House, como vemos aquí. Y bueno, básicamente es una parte, no es toda la melodía, es solamente una parte de esa melodía. Y bueno, después tenemos el void tone A, que forma el tono A.
y con una frecuencia de 880 con un tiempo de 50 milisegundos. Tenemos el voiton C, que bueno, también forma el tono C y con su frecuencia de 1046 con 50 milisegundos. Y aquí también tenemos el voiton E. Y después tenemos otra melodía. En este caso es diferente, ya que esta lo que hace es representar los tonos que tenemos aquí hasta un cierto número, y después de ese cierto número, que en este caso es el 9, como podemos ver aquí. Entonces si ese 9 o bueno, en este caso es la I, si es mayor que el 0, entonces la I irá yendo hacia abajo, contando de 1 en 1 hacia abajo. Entonces irá contando estos tonos que tenemos aquí. Son los tonos que utilizará. Está Boy Melody, que es 2, que bueno, hace la melodía de Ice Cream Car. Y bueno, después aquí tenemos ya el Void Main, que es básicamente donde tenemos por así decirlo, lo más importante del código, en el cual estamos declarando todos los comandos. Y bueno, entonces el primer comando que tenemos es el Hansel igual a 0x00 punto y coma, que bueno, configura nuestra entrada como digitales. Y tenemos el Hansel H o que viene siendo o alto igual a 0x00 punto y coma. Y después tenemos el comando de C10, C1 on bit igual a 0x00 punto y coma, y el C2 on bit igual a 0x00 punto y coma, que básicamente deshabilita unos comparadores que tiene nuestro PIC para que no funcionen o no hagan otra función que nosotros no estamos deseando. Entonces aquí estamos deshabilitando la función que tiene realmente nuestro PIC, y bueno, estamos aplicando esto para usarlos a nuestro favor. Y bueno, después tenemos el comando de port A igual a 0x00 punto y coma, que inicializa el puerto A, el cual veremos después en nuestro simulador. Y tenemos el tris A igual a 0xFF, que configura desde básicamente nuestros puertos RB7 hasta el RB3 como entradas. Y después tenemos este comando que es el sound-init, y entre paréntesis port A5, que básicamente lo que hace este comando es inicializar la función del sonido en nuestros puertos A, en este caso en el 5. Y tenemos después el sound-play con una frecuencia de 880 con un tiempo de milisegundos, que viene siendo un segundo. Entonces básicamente viene siendo que nosotros al iniciar, por así decirse, nuestra simulación, se emitirá este soundplay con la frecuencia que tiene y durante el tiempo que tiene aquí. Después tenemos un ciclo de while, que aplica, bueno, un ciclo infinito. Después tenemos un ciclo de if. Que si nuestro botón en el puerto A del pin 0 con un tiempo de 1 está en 1, o sea que básicamente lo hemos presionado, entonces ahora emitirá nuestro tono 1, que como vemos nuestro tono 1 es el de acá, este de aquí, y entonces por lo cual esto emitirá pues la frecuencia que tiene y durante el tiempo que también le pusimos.
Entonces básicamente nuestro puerto A por así decirlo, nuestro pin 0 o botón 0 emitirá esta frecuencia durante un tiempo de 250 milisegundos, y después tiene el while y entre paréntesis RA0 y un bajo bit, punto y coma, que básicamente detecta el cambio de esto cuando nosotros dejamos de presionar el botón. Detecta cuando lo dejamos de presionar, pero nuestro tono sonará en cuanto nosotros presionemos nuestro botón. Bueno, entonces lo que tenemos después es básicamente más ciclos de if para cada pin del puerto A que nosotros tengamos, con los diferentes tonos que también tenemos. Entonces aquí tenemos el del tono 2, tenemos el tono 3, y después tenemos aquí que nuestro pin 3 del puerto A reproducirá la melodía número 2, que la melodía número 2 era básicamente la del que la I era igual a 9, y si esa I era mayor a 0, iba a ir la I iba a ir de 1 en 1 hacia abajo. Y después nuestro pin 4 del puerto A reproducirá la melodía que teníamos, la melodía que era un conjunto de los tonos 1, 2 y 3 que conformaban una melodía que nosotros pusimos allí. Entonces, después de tener todo esto así del void tone y aplicando una frecuencia y su tiempo, podemos pasar a lo que viene siendo la simulación en nuestro Proteus. Y antes de eso tenemos que compilar nuestro código, pero antes tenemos que comprobar que realmente tengamos activadas las funciones, en este caso la función del sound que tenemos aquí, y otra función que está por aquí arriba, que es la del button, que es esta de aquí, para que nuestros botones, que en este caso son los del puerto A, que son estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí, básicamente funcionen y no nos marque una falla o que simplemente no nos deje compilar. Entonces nosotros vamos y le venimos aquí donde, en esta parte de aquí, en este icono, en donde viene siendo el build, y lo presionamos y nuestro código se compila, y como podemos observar aquí debajo vemos que todo está correcto, por lo cual podemos proseguir a simular nuestro código. Entonces aquí básicamente tenemos lo que viene siendo el circuito para realizar nuestra simulación. Como podemos observar, en medio tenemos el PIC16F887 que estamos utilizando. Aquí a nuestra derecha, en la parte superior, que viene siendo todo esto, viene siendo lo que ocuparemos en este proyecto. En este caso podemos observar aquí que esto son nuestros puertos A que establecimos en el código de micro C, y aquí tenemos por ejemplo el RA0, el RA1, RA2, RA3 y RA4, perdón, que estamos utilizando. Bueno, son 4 botones, y bueno, digo 5 botones, perdón, que estamos utilizando. Y bueno, podemos observar aquí en la parte de arriba, observar este sounder, que es básicamente el que emitirá nuestros tonos, que como podemos observar aquí tenemos el tono 1 en el botón del RA0, el tono 2 en el RA1, el tono 3 en el RA2, el tono 4 en el RA3,
y el tono 5 en el RA4. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es ingresar nuestro código de micro C a nuestro PIC 16F887. Entonces nosotros damos clic secundario al PIC, entonces después vamos a Edit Properties y después aquí donde dice Program File, eso de aquí, le vamos a dar la carpeta amarilla de aquí. Entonces presionamos y aquí tenemos, bueno, nuestros archivos .cog y .heads que hemos creado anteriormente. Y bueno, en este caso utilizaré el .heads y después de eso tenemos que verificar que nuestro parte de aquí que dice el procesor clock frequency esté en 4, ya que si no el tiempo que nosotros establecimos en nuestros tonos con frecuencias no se interpretarán de la forma correcta y el tiempo varía conforme el número que tengamos aquí. Entonces ponemos el 4 y después le damos a OK. Ahora, una vez que tengamos nuestro código de micro C en nuestro PIC, lo que tenemos que hacer es venir aquí donde dice Debug y después donde dice Run Simulation. También podemos recordar que nosotros al correr la simulación lo que iba a hacer el sound init era emitir un sonido en una frecuencia durante un segundo. Entonces en cuanto yo le dé a Run Simulation, lo que tiene que pasar es que se debe de emitir un tono con la frecuencia que tenía. Entonces le presiono y como podemos observar se escuchó la frecuencia que dijo que iba a mostrarse durante un segundo. Entonces ahora, una vez corrida la simulación, podemos interactuar con nuestros botones de aquí de la parte derecha de los puertos A para que se emitan los tonos que pusimos en nuestro sounder. Y bueno, entonces podemos observar que aquí tenemos el RA0 con el tono 1. Entonces el tono 1, la frecuencia que tenía, que vimos acá, era la frecuencia de 659 durante un tiempo de 250 milisegundos. Entonces, si nosotros presionamos emitirá esa frecuencia durante 250 milisegundos. Entonces, en cuanto yo lo presione, y aunque le deje presionado debería de sonar, entonces lo presiono. Y como escuchamos, se emitió esa frecuencia durante 250 milisegundos. Y volvemos a presionar. Esto si presiono rápido, se puede escuchar. Entonces, después también tenemos nuestro RA1 que tiene el tono 2 y nuestro RA2 que tiene nuestro tono 3. Entonces estos también tenían acá, como vimos, su frecuencia del tono 2. Tiene esta frecuencia de 698 durante un tiempo de 250 milisegundos. Tenemos también el tono 3 que tiene una frecuencia de 784 y con 250 milisegundos de tiempo, el cual durará. Entonces, bueno, vamos a presionar los dos para escuchar la frecuencia que estos emitirán. Y bueno, entonces ponemos el RA1 que es el tono 2 y como vemos es diferente del tono 1. Si nosotros presionamos el tono 1, si se puede escuchar bien, suena diferente. En este caso el tono 2 suena un poco más agudo o fuerte que el tono 1. Tenemos el tono 3 que es aún más agudo que los demás tonos. Y bueno, ahora tenemos básicamente aquí
nuestro RA3, que viene siendo por así decirse, una de las melodías, que en este caso es el Melody 2, como podemos observar en nuestro código. Entonces, si nosotros presionamos, podemos observar que se repite los tonos de 1, 2 y 3 durante el ciclo que tenía, que vimos que era el de acá, este de aquí, el ciclo de for, y que básicamente repite nuestros tonos A, C y E. Y bueno, después tenemos el RA4, que emite nuestra melodía, la cual era un conjunto de tonos del 1, 2 y 3, que conformaban, como podemos ver aquí, la melodía del Yellow House, y que repite básicamente esos tonos que conforman esa melodía. Entonces vamos acá y lo presionamos. Entonces, como pueden observar, lo que pasó nosotros al presionar el botón fue reproducir todos esos tonos de la forma que tenían esos, el tono 1, después seguía el tono 2, después el 3, después otra vez el 3, después el tono 1, y así sucesivamente con cada uno de los tonos que se pueden ver aquí, hasta llegar al tono 1, que es este de aquí, y básicamente allí terminaría nuestra melodía. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es pues modificar básicamente la melodía que tenemos aquí. Podemos poner cualquier melodía, si es que alguno se sabe alguna. En ese caso, yo solamente lo único que voy a hacer es, por así decirse, cambiar los tonos que tiene para que vean que se puede hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, empezamos en la primera parte, esta de aquí. Voy a cambiar algunos. En este caso, de forma aleatoria, podemos poner aquí en el tono 1, en vez del tono 1 ponemos tono 3. El tono 2 lo podemos dejar así. Este tono 3 lo podemos poner en 2. Este tono 3 lo podemos cambiar a 1. Este también a 3. O podemos venir a esta parte de aquí. Un 2. Un 1. Aquí un 2. Aquí un 3. Entonces lo único que tenemos que hacer es venir aquí, parar la simulación y después regresar aquí al micro C y compilarlo. Entonces básicamente nos dejó compilarlo, de aquí lo único que hicimos fue cambiar los números de los tonos para que suene otro. Entonces venimos acá y le damos a correr simulación, emitir el sonido durante un segundo y después podemos venir a nuestro botón del puerto A, RA4, que emite el tono 5, que en este caso es la melodía. Entonces, y al presionarlo se va a emitir el conjunto de tonos que yo modifiqué. Entonces, si yo lo presiono, no debería de sonar el anterior. Entonces, como podemos observar, bueno, escuchar en este caso, los tonos cambiaron a lo que había antes, ya que, como dije, yo lo que hice fue simplemente modificar esa melodía a mi gusto. Aunque bueno, también puedes probar a crear tu propia melodía, pero bueno. Bueno, entonces he visto que entonces el código funciona bien junto con la librería de Sound, y mi circuito del Proteus funciona de forma correcta, por lo cual doy finalizada
este proyecto y adiós.